Hola, buenas tardes, IEBS Students. Bienvenidos hoy a esta masterclass Cómo emprender en un negocio en el medio rural. Mi nombre es Laura y vamos a empezar en un minutito. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Laura, soy mamá de 2 bebés, llevo toda mi vida en el entorno rural. He estudiado Administración de Empresas y Marketing en Manchester, en la universidad en MMU. Hice un posgrado de Comercio Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Soy técnico de evaluación medioambiental, técnico de prevención de riesgos laborales, perito judicial también. Y he trabajado como directiva más de 20 años en una empresa familiar, en el entorno rural también, dedicada a la moda. Y colaboro pues, con el consejo de empresa de mi familia, también con otras empresas de agricultura. Y ahora también soy emprendedora de turismo rural y formadora y emprendedora de negocios en turismo rural. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el concepto de espacio rural, vamos a ver la introducción al movimiento Slow, qué es el emprendimiento rural, vamos a hacer una overview sobre ubicación y enfoque de lo que es el negocio en el medio rural, cuáles son los conceptos que debemos observar, ideas de emprendimiento en el ámbito rural, cuáles pueden ser los ingredientes clave para el negocio, para crear, para emprender en el medio rural, razones por las que diseñar un plan de negocios, cuáles son los fármacos, es decir, esos ingredientes, cómo redactar un plan de negocio y que funcione. Vamos a hacer un poco de resumen de un análisis DAFO genérico dentro de cualquier negocio en el entorno rural, que no olvidar de análisis interno, tanto interno como externo. Algunas ideas para tu negocio del plan de marketing. ¿Cuál puede ser mi librillo, por así decirlo, de un plan económico financiero que es importante? Si nos da tiempo, formas jurídicas y, bueno, algún anexo en concreto de alojamientos rurales que debo saber y que es importante que no debemos olvidar. Vale, comenzamos. Quiero dar un dato importante, un dato de interés que está sacado del GM Spain, en el que el 78% de las mujeres emprendedoras en el ámbito rural están arraigadas más de 20 años en su territorio local. Es decir, si queremos emprender en el ámbito rural, es necesario conocer cómo funciona ese entorno, cómo funciona ese ámbito rural en el que nos queremos mover y en el que queremos emprender el negocio. Vamos a definir un poco el concepto de lo que es el espacio rural. Es un poco complicado de definir porque realmente no hay nada establecido como espacio rural en sí, ni en sectores, ni en nada. Entonces, podemos dar un poco de tips para aclararnos. En concreto, pues un espacio rural es una zona poco poblada, poco habitada, es obvio, por sus características y por su panorámica en la zona. Su economía está basada en el aprovechamiento de los recursos naturales, normalmente, y la producción de bienes se convierten en lo principal del terreno, en lo principal del ámbito. Y es una zona no industrializada, por lo que conserva su identidad y la cultura de la zona, el arraigo. Los negocios en el ámbito rural, generalmente, durante todas décadas y décadas, hay muchos que siguen existiendo, otros que, como en las grandes capitales, pues también han cerrado por diferentes cuestiones, pero actualmente los negocios en zonas rurales está como de moda, ¿no? Es un movimiento, el movimiento Slow, que ya lo reconocemos todos, aunque inicialmente empezó en el sector de la moda, en el acercamiento aquí de productores locales. Ahora se ha extendido también pues, por esa empatía del consumidor por disfrutar un poco más de esa vida saludable, de esa vida natural, de calidad,
de una estrategia que queremos llevar a nuestras vidas que va en el entorno rural, perdón, y así pues una oportunidad que podemos tener nuevos emprendedores para unirse a este movimiento y desarrollar una economía circular generando negocio en el entorno. Durante los últimos años, los alojamientos rurales se han convertido en uno de los productos turísticos de mayor crecimiento de la década. En general, el turismo en España, como todos sabemos, pues es una de las economías principales, por decir la principal, pero en concreto el turismo rural, sobre todo de interior, ha crecido bruscamente dentro del entorno, dentro del sector turístico. ¿Qué es el emprendimiento rural? A ver, el emprendimiento rural se basa en las nuevas y no tan nuevas, en las ideas genéricas de negocio que muchas veces también son tradicionales, de aquellas personas que deciden emprender en entornos rurales, basándose en metodologías o sistemas tanto tradicionales como en tecnología de nuevos productos o servicios. La aparición del teletrabajo ha alimentado principalmente este impulso de movimiento hacia los entornos rurales y ha generado unos nuevos gustos y preferencias enfocados a este entorno rural y que prevengan de él. El e-commerce, sobre todo, esa tecnología que nos ha llevado a que dentro de los entornos rurales podamos también disfrutar dentro de una empresa, digo disfrutar porque al final también es una forma y una parte del negocio disfrutar de cosas novedosas que pueden ser en un entorno rural como el e-commerce, llevar esa vista a cualquier parte del mundo, sinergias interesantes como productos propios del medio rural. Pan casero, huertas, pasteles, infusiones, cervezas, vinos. A mí me gustaría saber y que recapituléis un poquito en qué es para ti un negocio rural. Hay que pensar cuál es tu concepto de un negocio rural. Espero que el que tengas ahora con el final de la masterclass te haga pensar un poco y ampliar un poco esa capacidad de aprendizaje y de que puedas aportarte para tu emprendimiento. Hay dos tipos de negocios rurales. Uno que está ubicado en el medio rural, puede ser cualquier tipo de negocio. Y otro que es un negocio enfocado al medio rural, es decir, un negocio que solamente puede darse desde o para el entorno rural. Por ejemplo, un negocio ubicado en el medio rural puede ser cualquier actividad que se desarrolle en un sitio urbano o rural, un bar, un comercio, una fábrica de cualquier cosa genérica que pueda estar tanto en un entorno rural como en una gran ciudad o en la periferia de una gran ciudad. Un negocio enfocado al medio rural solo puede desarrollarse en el medio rural y se necesitan estrategias muy definidas para conseguir el éxito de este negocio. Me gustaría, antes de avanzar un poco y de dar detalles concretos, que observarais unos conceptos que se utilizan a menudo, a diario, y que muchas veces no le damos importancia. En general, conceptos como artesano, eco, ecología, bio o casero. Artesano, que puede ser una persona que elabora objetos artesanales, también llamados artesanías, trabajos hechos a manos, propios de manualidades, etc. Un concepto como eco, que viene de la ecología y del medio ambiente. La ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, la biología de los ecosistemas. Bio, vida u organismo, que está relacionado con seres vivos. Y casero, que se hace en casa o que tiene las características de las cosas que se hacen en casa, elaboradas según sistemas o técnicas tradicionales. Lo leo así tal cual porque estos son definiciones que vienen, como bien pone ahí especificado ahí debajo, son fuentes de la RAE y de la Wikipedia. Perdón, y de la Wikipedia. ¿Qué tipos de conceptos se usan en muchos productos? Productos eco, productos bio, productos caseros. Los productos secos son productos aquellos que crecen de forma tradicional,
de un suelo ecológico y sin intervención artificial. Únicamente se utilizan los recursos de la naturaleza. Los productos bio son productos que no se han manipulado genéticamente, a diferencia de los productos transgénicos, es decir, mediante la ingeniería genética. Y los productos caseros, que son la mayoría de productos que consumimos que provienen de algún proceso industrial. Sin embargo, en algunos casos todavía se elaboran productos hechos al margen de la industria. Esto hay que tener cuidado. Es por eso que insisto y quiero empatizar mucho con esto en diferenciar este tipo de productos cuando vamos al supermercado, cuando compramos productos porque nos gusta la moda y el mundo slow y el eco, ver en concreto qué significa cada cosa de cada tipo de etiqueta, por lo que recomiendo muy mucho leer bien las etiquetitas, la letra pequeña de las etiquetas antes de comprar. Ejemplos que pueden ser de emprendimiento rural. Es un poquito irregular porque se me ha juntado un poco, pero bueno, creo que se ve bastante bien. Huertos ecológicos, esto está a la orden del día, como comprar productos directamente de la huerta a tu casa. Web de productos ecológicos. Hay productos que son elaborados y que son transformados, como bien hemos dicho antes, como pueden ser cremas de la cara, corporales, quizás hasta comida preparada, comida congelada, pero que vienen siempre desde productos ecológicos. La apicultura está súper de moda, la miel está comprobado por un montón de fuentes que es bueno para nuestro organismo y que cada vez además hay bastante más variedades de miel y que se utilizan hasta incluso en productos de cosmética. Las granjas de gallinas camperas, cada vez cuánto observamos ya en el supermercado que vemos huevos de producto de gallinas ecológicas, de gallinas camperas. Queserías. Las queserías igual están súper de moda en nuestro país. Sí que es verdad que no somos el país en general con más quesos del mundo, pero sí que nos estamos posicionando. Bueno, en mi caso concreto, que soy manchega, soy de Albacete, sí que es verdad que el queso manchego, pues tenemos aquí un poquito, estamos un poco en el primer top, pero no en genérico. De hecho, aquí hay queserías ya que están especializadas incluso en sistemas tradicionales franceses que van mezclando otros tipos de elaboraciones que no son las clásicas del queso manchego. Turismo rural, organización de bodas y eventos. Aquí quizás incluso es un buen sistema cuando queremos emprender en el ámbito rural que no sea muy lejano a las grandes capitales. Un buen sistema de negocio rural por el acercamiento a la gran capital, conseguir clientes tanto del entorno rural como de las grandes ciudades. ¿Y qué otras cosas? Por ejemplo, lo que hemos hablado, huertas ecológicas, cultivos ecológicos o alquiler de parcelas para su cultivo. Hay ya también sistemas de negocios en los que personas te alquilan directamente sus zonas, sus parcelas para que tú directamente puedas sembrar lo que quieras. Tiendas online de productos elaborados, restaurantes con servicios de comida a domicilio. Este es creo que es un buen negocio cuando llegas a poblaciones pequeñas donde la mayoría de los habitantes son mayores y no tienen asistencia o tienen asistencia de geriatría, pero no tienen servicio de comidas. Pues directamente incluso compaginar un servicio de comidas genérico con el domicilio a casa para ese tipo de personas.
artesanía, apicultura, granjas ecológicas de gallinas camperas, como he dicho que sería, turismo rural, turismo de aventura. Este es también un tipo de negocio que se está cada vez dando un poquito más porque lo requiere también el turismo rural. Es como un servicio que damos a este tipo de negocio. Y el turismo ecuestre, como ocio o incluso profesionalizado. Zonas donde se imparten sesiones tanto de físicas como teóricas de montar a caballo y demás en un ámbito profesional. Algunas otras ideas que pueden ser clínicas profesionales especializadas para la salud. Cada vez más podologías, dentistas, fisios, son tipos de negocios que no hay o que no están instaurados en unas zonas rurales, pero como cada vez hay más ambiente o más visitantes a los ambientes de zona rural, pues son más reclamados. Servicios de asistencia a mayores, nuevos servicios de desarrollo como ingenierías o similares, ya que se están construyendo tipos de negocio nuevos, pues también se requiere este tipo de servicios. Organización de bodas, zonas de coworking, debido al teletrabajo, cada vez es más necesario estos coworking en las zonas rurales. Y adquisición de traspasos de negocios locales que a mí me parecen fundamentales. Traspasos por jubilaciones y adaptación con nuevas tecnologías. Es fácil llegar a adquirir una tienda, por ejemplo, una panadería y con nuevos conceptos de hacer nuevos productos dentro de ese negocio, pues darles otro aire diferente, meterle tu e-commerce y darles otro aire siguiendo la esencia principal que tenía el negocio que quieren jubilar. Como todos los negocios, los 5 ingredientes claves para un plan de negocios son la naturaleza y objetivos del proyecto, cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los objetivos principales, las necesidades y los recursos de los que disponemos y un calendario de actuación. Es imprescindible que diseñemos un plan de negocio y de comunicación. Estar en el entorno rural no significa que las cosas las puedas hacer a tu manera o de cualquier manera, no. Es imprescindible establecer un plan de negocio. Hay que determinar cuáles van a ser las claves de tu funcionamiento. Por ejemplo, sobre todo si tú no vas a estar allí o sí. Es diferente si tú vas a organizar o vas a manejar ese negocio desde a distancia o no. Permitir definir la estructura en concreta y la organización del proyecto. Muy importante contribuir al análisis DAFO que tenemos en el negocio y cuáles son los funcionamientos y las alternativas para que sea productiva y sea eficiente. Para estas claves necesitamos una serie de fármacos que establecemos en el escenario del ámbito rural. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser los recursos económicos de los que disponemos, los recursos humanos? ¿Cuál puede ser la accesibilidad que tenemos a Internet? Accesibilidad en cuanto a ubicación física, los servicios del entorno, cuál puede ser el turismo que hay en el entorno o tan importante como la gastronomía del entorno, que cada vez está más presente en todos y cada uno de los rincones de nuestra España. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a recursos económicos, oportunidades de compra a bajo coste. Este concepto os lo he especificado porque cuando vamos a una zona rural es fácil encontrar, o es más sencillo encontrar, tanto parcelas para construir, casas o cualquier tipo de inmovilizado que sea un coste mucho más económico que en una gran ciudad. La financiación puede ser familiar o a coste de interés bajo, incluso de un amigo. Muchas veces, y se da mucho en el entorno rural,
que hacemos de business angel sin tener que llegar a un foro de inversión. Muchas veces lo cuentas a tu abuela, a tu primo, a tu vecino o incluso al amigo de toda la vida tu plan de negocio y es fácil que apuesten por él. Si lo tienes como inversor o como amigo que te presta ese dinero, es fácil que lo encuentres con unos intereses mucho más económicos que en un banco. Bueno, creo que casi con poco conforme estamos ahora mismo. En cuanto a recursos humanos, sí que es verdad que hay mayor desempleo en zonas despobladas, por lo que puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Ofrecerles mayor conciliación a tus empleados. Esto puede ser un punto súper positivo para nuestras empresas de nueva creación, nuestro emprendimiento en zona rural, ya que es mucho más sencillo que alguien se asiente en el entorno de nuestro negocio por la conciliación. Cambiar amenazas por oportunidades, sobre todo lo que comentaba en recursos humanos. Llevar a alguien que no sepa nada a tu negocio y enseñarle qué trabajo tiene que desarrollar a tu manera, pues es una oportunidad para que puedas diseñar, para que decir las funciones de esa persona, cómo quieres que funcione tu negocio. También profesionales con conocimientos diferenciadores. En muchas ocasiones sí que es verdad que artesanos y funciones como artesanía pues solamente se encuentran en estas zonas rurales que están despobladas, porque ya no se han ido en masa a las grandes ciudades, por lo que podemos también pasar de ser una desventaja a una oportunidad. Hay que tener muy en cuenta y es necesario ver la accesibilidad que hay de Internet en la zona. Es muy, muy importante, ya que el teletrabajo se asienta en zonas, sí que es verdad que ya tienen, pues, en muchos sitios ya hay cobertura de banda ancha, los módem funcionan perfectamente, ya todos sabemos que puede consultar en Internet cuáles son las áreas de red de Internet en todos los sitios, pero es importante para los trabajos digitales que sean de fácil acceso. ¿Cuál es la cobertura de Internet en el área? Si siempre está 24 horas, 7 días, 365, o hay caídas, o hay problemas cuando amenazan lluvias o demás. Accesibilidad a la ubicación. Y aquí nos referimos respecto a la materia prima. Puede ser una ayuda para la cadena logística o no. Es decir, si la empresa, el negocio que quiero montar en la zona rural, necesito materia prima de la zona y no tenemos furgoneta en la empresa o coche, es complicado ir. Si disponemos, me refiero en cuanto al trabajo, claro, si disponemos de servicios de empresas logísticas cercanas, que normalmente son a costes bastante económicos, pues sería una oportunidad para nosotros que nos traigan esta materia prima a diario o cuando lo necesitemos. La red de carreteras, esto sobre todo enfocado a visitas para clientes, huéspedes, en el caso de turismo, si tenemos bien señaladas los accesos, las ubicaciones, si en Google Maps existe nuestra empresa, si es fácil acceso, si tenemos esas señalizaciones tanto públicas como privadas. Es importante, si esto no lo encontramos, ir directamente al ayuntamiento de nuestro municipio y ver cómo podemos solucionarlo. Algunos servicios del entorno, estudios de campo de diferentes servicios o empresas, cuáles pueden ser empresas y servicios que hay en el entorno, cuáles pueden ser aliadas nuestras o no, cuáles pueden ser aliadas o incluso competencia, qué tipos de fábricas tenemos en el entorno de productos, de servicios comarcales, cuál puede ser la economía circular que nos puede funcionar y que nos puede ir muy bien para nuestro tipo de negocio.
El turismo del entorno. Hay ya prácticamente red de turismo, oficinas de turismo en red en todas las comarcas cercanas de toda España. Existe también unas plataformas que son las CEDER, que agrupa diferentes pueblos y que también tienen mucha información acerca del turismo que podemos encontrar en el entorno que queremos. ¿Cuáles pueden ser los sitios de moda? Es muy importante. Hay empresas singulares que ya están asentadas en entornos rurales por estrategia, por economía, o incluso hay restaurantes gastronómicos que están también en sitios rurales. Necesitamos saber si están en el entorno, cuáles son. Ahora cada vez más también rutas de senderismo y actividades que se generan en el entorno. Hay incluso apps que funcionan por todo el país de rutas de senderismo que podemos hacer a nuestros clientes potenciales llegar hasta nuestro negocio sin necesidad de que sea directamente a través de la web. ¿Cuáles pueden ser ferias y fiestas comarcales que tenemos en el entorno y que podemos aprovechar para mostrar, potenciar o promocionar nuestro negocio? Algo fundamental, un fármaco principal para mí es la gastronomía del entorno. Yo insisto en este punto porque cada vez nos movemos más a través de la comida, a través de conocer zonas de enologías, de gastronomía, comidas diferentes. España es un país súper rico en gastronomía. Afortunadamente, en cada región tenemos un montón de tipos de comidas típicas de la zona que no tienen nada que ver con otras y que generalmente no conocemos. El que vive en Barcelona no conoce la que hay en Castilla-La Mancha o en Andalucía, no sé que haya visitado esa zona. Entonces, puede ser una oportunidad para mostrar este tipo de punto en nuestra empresa. Hostelería con reconocimientos, estilo estrellas Michelin, libros y demás. Y lo que comentábamos antes, típicas panaderías que tienen productos artesanos que son un clásico en los entornos rurales. También comentar, ojo, esto no es ningún escenario, no es ninguna previsión en el que yo pueda adoptar a mi empresa como mi plan de empresa, sino que tenemos que tenerlos en cuenta para que puedas mejorar o que puedas condicionar la evolución de tu empresa en función del entorno de este tipo de fármacos que os estoy recomendando esta tarde. Sobre todo para mejorar la competitividad de tu empresa en el entorno rural. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos realizar un plan de negocio rural y que funcione, sobre todo que funcione. Es necesario que para describir un proyecto rural, que quien lo describa sea partícipe del proyecto y del entorno rural. No lo podemos extrapolar a terceras personas para que nos lo hagan por nosotros, porque nosotros necesitamos saber qué es lo que hay y cómo nos vamos a mover. Para realizar un plan de negocio no es necesario escribir por escribir. Es decir, no necesitamos llenar hojas y hojas de qué es lo que podemos hacer siguiendo unos esquemas. No, vamos a escribir solamente, vamos a redactar solo lo necesario. Es importante a la hora de repasar, definir y concretar cuál va a ser nuestro plan de acción. Necesitamos también un índice y unas estructuras definidas que sean fácil de localizar en cada apartado, como ver los entornos, como por ejemplo hemos visto, competencias, tipos de clientes, target, nuestro plan de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Usar un lenguaje claro y convincente.
Es importante que quien lea este plan de negocio sepa entender qué es lo que queremos hacer. Y por supuesto, y último, no dejar olvidado a plazo medio revisar y actualizar nuestro plan de negocio. ¿Por qué? Porque este plan puede cambiar una vez que empecemos a introducirnos en el negocio, a experimentar nuestras primeras ventas, impresiones. Puede ser que queramos modificar este plan de negocio dándoles un camino, un recorrido mucho más corto o mucho más fácil con el que llegar al éxito. Entonces, necesitamos tenerlo a mano y revisarlo a medio plazo. Entonces, repasamos cómo realizar tu plan de negocio para que funcione, describirlo con personas que van a ser partícipes del proyecto, escribirlo solamente lo necesario, estructurarlo de manera de fácil acceso, de fácil localización de lo que queremos repasar, utilizar un lenguaje claro y conciso y no dejarlo olvidado en un cajón. Es decir, revisar nuestro plan de negocio a medio plazo. Bien, ahora vamos a ver en idea genérica cómo hacer un análisis DAFO en un negocio enfocado al medio rural. ¿Cuáles pueden ser nuestros factores internos, externos, negativos y positivos? Es decir, como todos sabemos, nuestro análisis DAFO. En concreto, ¿qué podemos tener? Estos son directamente algunas pinceladas de qué podemos encontrar para que vosotros podáis y vosotras podáis verlo, pero no significa que sea esto en concreto, son solamente unas pinceladas. Como debilidades, es decir, factores internos y factores negativos, lo que hemos comentado ya. Escasez de personal, escasez de servicios, insuficientes medios de transportes en cuanto a nuestra organización interna para adquirir, por ejemplo, materias primas. ¿Cuáles son nuestros factores negativos, pero son externos? Es decir, nuestras amenazas. Pues pueden ser insuficientes medios de transportes en cuanto a clientes. Me refiero a trenes, obviamente metro, no tenemos metro en las zonas rurales. Autobuses que generalmente sí que hay en todas las zonas despobladas. Falta de recursos que tengamos para elaborar o para desarrollar nuestro negocio. Reducidos tamaños por su falta de financiación, es decir, cuando montamos empresas en el ámbito rural, lo normal es que empecemos por algo pequeño y luego vayamos ampliando. Entonces, esa falta de reducidos tamaños en cuanto a volumen de negocio nos puede llegar a que sea una amenaza para que nuestra financiación pues sea escasa o que los bancos tengan un poco más inconvenientes en cuanto a darnos financiación, siempre y cuando, como decíamos antes, no convenzamos como business angels a nuestro vecino, a nuestro primo o a la abuela que vive en el pueblo. Y sobre todo, una amenaza muy importante que para mí es fundamental y que sí que me gustaría esto en otros foros que vamos hablando y demás, llevarlas también a cabo, es la falta del cuidado del entorno. Tenemos unos entornos espectaculares en nuestro país y tenemos que cuidarlos. Igual que tenemos que cuidar el mar, que en muchas ocasiones y en muchísimos foros lo comentamos, el problema con los plásticos y demás en el mar, la falta de cuidado en el entorno rural es imprescindible. Tenemos que convencer y ver y hablar con aquellas personas que puedan ser, por ejemplo, las de los ayuntamientos municipales, la de empresas que ya están instauradas en estos entornos rurales o incluso la ciudadanía que vive y que convive en estas zonas rurales para cuidar nuestros entornos, y nuestros patrimonios, que en muchas ocasiones hay en zonas rurales mucho patrimonio histórico que se ha venido abajo por la falta de cuidado y es una pena. Vamos a ver los aspectos positivos.
Los aspectos positivos en cuanto a internos, nuestras fortalezas, qué es lo que vamos a tener como fortalezas dentro de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, con qué podemos contar. Con ello, por ejemplo, podemos contar con esas falta de profesionales en el sector. Podemos convertirlo en nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque vamos a crear nuestro propio estilo. Podemos formar a esas personas para que desarrollen en el trabajo y las tareas de nuestro negocio como nos gusta a nosotros. Podemos maximizar la satisfacción de nuestro cliente porque lo tenemos todo. Es que en el ámbito rural lo tenemos todo. Y podemos ofrecer a los clientes una localización singular que no la van a encontrar en las grandes ciudades. En cuanto a esos factores positivos pero externos, es decir, las oportunidades, podemos contar, por ejemplo, con ofrecerles servicios diferentes que no van a encontrar en una gran ciudad. Podemos optar, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, las diversas subvenciones y ayudas que en cada comunidad autónoma hay establecidas en el área de economía y que se pueden contar para montar negocios en zonas rurales según los requisitos, y cada región tiene los suyos. No os puedo dar algunos ejemplos, pero no sé en concreto cuáles hay en cada región porque, insisto, esto depende de cada región por el número de habitantes, por ser mujer, por muchas cosas. Entonces hay que verlos en concretos en cada región donde queremos montar nuestro negocio. Muy importante. El desarrollo de tecnologías. Al tener Internet podemos contar con mucho más accesos desde las zonas rurales a llegar hasta todo el mundo, si queremos. Sobre todo, como hemos empezado con la masterclass, con la sesión, está de moda el movimiento slow. Nuestro negocio, nuestro emprendimiento en las zonas rurales, es fácil que tengamos ese tirón del movimiento slow, sea de lo que sea. Y el asentamiento de la población. Es súper importante dar a conocer que tanto a los ayuntamientos como a la gente que viene de fuera o a cualquiera que incluso te busques el tema de financiación, que cuando creamos empleo en las zonas rurales, sobre todo cuando mujeres hay involucradas en nuestros negocios, la población se asienta. Y eso es muy importante para las zonas rurales porque estamos despobladas. Vale, unos tips a tener en cuenta un poco genéricos, tanto internos como externos, para que pues, podáis darle un poco a vuestros cocos y penséis en la idea que tenéis en concreto en vuestra cabeza y podéis llevarlo a cabo. Cómo controlar el producto o servicio que vas a llevar a cabo. ¿Quién va a llevar a cabo la organización? Como comentaba antes, si vas a estar tú directamente viviendo, revisando físicamente ese negocio, o van a ser terceras personas. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias reales de marketing? No vender por vender, sino cuáles son las estrategias reales. Insisto, a mí me gusta mucho esto. Hay que vender lo que vendemos, no cualquier cosa. ¿Qué es fácil encontrar? Más recurso humano que no interfiera en el desarrollo normal de tu negocio. Es decir, si queremos ampliar nuestro negocio, ¿con qué podemos contar? ¿Con qué personas somos capaces de encontrar debido a la escasez que podemos controlar en el entorno rural? Y si es necesario, si necesito más financiación, ¿qué opciones disponemos? En cuanto al análisis DAFO externo, esos tips a tener en cuenta en el externo. ¿Cuáles pueden ser los puntos de interés del entorno susceptibles de atraer cliente o turismo de los que puedo beneficiarme? ¿Cómo puedo explotar las oportunidades de mi entorno más cercano? Es decir, ¿con qué empresas o con qué servicios puedo aliarme? ¿Qué ventajas puedo determinar como
únicas para que mi estrategia sea diferenciadora frente a otros competidores. ¿Qué sé o qué soy capaz de hacer mejor que los demás en el entorno rural? ¿Qué empresas de mi entorno puedo considerarlas como colaboradoras en mi negocio o en mi estrategia del plan de negocio? Un dato de interés que también es interesante puntualizar es que más del 90% de los clientes en negocios rurales hacen su búsqueda a través de Internet. Ahí lo dejo. Bien, ahora vamos con la fase de ideas que podemos tener para tu plan de negocio de marketing en el entorno rural. Sobre todo y principalmente, el plan de marketing en el entorno rural requiere de un trabajo de promoción muy importante, por lo que no conviene escatimar tiempo en su desarrollo. Necesitamos imágenes y fotografías que sean diferenciadoras, diseño y diferenciación y que realmente se aprecie qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos o cuáles son nuestros servicios. Y es muy importante, es fundamental destacar visualmente productos y servicios extras que podemos añadir a nuestro negocio principal para que tu competencia no sea capaz de llevarlo a cabo. Es importante que tu plan de acción sea profesionalizado, porque para que quien solicite información palpe que tu empresa es realmente una empresa profesional y que detrás hay una empresa seria. En general, y hablo en concreto ahora de negocios de turismo rural, cuando un huésped está cómodo y la distancia de casa no supera las 3 horas, suele volver, por lo que ahí es la importancia también, en concreto este sector, igual que otros muchos, por ejemplo el gastronómico, de crear nuestras newsletters, nuestras emails recordatorios para recordar, para decirles, de manera de redundancia, recordar dónde estamos y por qué es importante que vuelvan a nuestro negocio. También es fundamental ofrecer, cuando clientes o huéspedes vienen a nuestra casa, a nuestro negocio, ayuda e información extra del entorno para que puedan desenvolverse con facilidad en la comarca o en pueblos colindantes y se sientan cómodos estando cerca de nosotros. Vale, vamos a ir un poquito en genérico porque vamos de tiempo un poco ya apresurados. ¿Cuáles pueden ser ideas fundamentales, un poco mi librillo para que vosotros tengáis constancia de qué cosas importantes hay que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan económico financiero? Para mí hay dos estimaciones de los 5 primeros años de la actividad. 5 estimaciones, o sea, 2 estimaciones de los primeros años que son una versión, la optimista realista y otra, la versión pesimista. Es decir, qué es lo que de verdad vamos a hacer y otra, o pretendemos hacer, y otra es la versión, si por muy mal que me vaya, puedo cubrir esos gastos, esos gastos básicos que necesito cubrir todos los meses para que siga funcionando y pueda aguantar hasta que podamos crecer un poco más. Importante, por favor, no usar los ingresos que dan de subvenciones como partes de ingresos en nuestro plan contable, porque podemos caer en la tentación de que hagamos algo mal y que se puede dar perfectamente, haya que devolver estos ingresos y podemos contar con algo que no debemos cuando no deberíamos haberlo hecho. Entonces, siempre dejar aparte este dinero de subvenciones
al final del ejercicio como un extra y no como parte del ingreso para pagar nuestros gastos mensuales. Y algo muy importante es pedir presupuesto de todo y a todos. A todos los que estén en nuestro acceso, por favor, pedir presupuestos, comparar y elegir lo que más os interese. Vale, en caso de negocio rural, también algún tips que no hay que olvidar es las horas de limpieza y mantenimiento, apuntarlas reales como gastos y los favores, que esto está muy dado en los pueblos, que solemos pedir favores en los pueblos, suelen generar, además de enfados con tu vecino, con tu primo, con el que te ha hecho el favor, en gastos más caros porque al final hay que devolverlos. Entonces, por favor, contar con con servicios profesionales y contratar trabajo profesional desde el minuto cero. Vale, algunas formas jurídicas, va muy encorsetado esto, la legislación autonómica, por lo que deberíamos verlo en concreto según en la región en la que estemos o queramos montar estos negocios, ver específicamente, habría que estudiar cada caso. Lo mejor sería llamar a la junta de tu región y preguntar. Revisar las opciones de las subvenciones y, muy importante también, antes de empezar con nuestro plan, visitar el ayuntamiento municipal de tu ámbito rural para que te ayuden a empezar a tramitar la licencia, porque luego en España tenemos estas características y es que toda la documentación administrativa va muy lenta. Algunos datos de interés para ir terminando, y es que la red social más extendida entre las emprendedoras rurales es el 45% en Facebook y luego seguida del 33% en Instagram, emprendedoras rurales. Y otra es que el 60% de las emprendedoras rurales no disponen de una página web para vender sus productos o servicios de forma online. Estos son datos que he extraído del GAM de España en un informe de emprendimiento de mujeres rurales en el año 2021. No sé si me cabe rápidamente hablar un poquito de anexo de alojamientos rurales. ¿Qué debo saber en concreto? Y es que el 85% de los clientes buscan un alojamiento cerca y que esté como mucho entre 2 y 3 horas, que lo hemos comentado antes. No olvidar que el turista rural demanda otras actividades totalmente diferentes al turista urbano. Otro tip es que la edad media del turista rural se comprende más o menos entre los 25 y los 45 años y de nivel cultural medio alto. Y esto me refiero al que contrata, no al que asiste, no al que visita, porque sí que es cierto que muchas veces también hay mujeres y hombres mayores de 45 años que sí que los hacen, pero genéricamente es este el que contrata. Las casas de alquiler íntegro son las favoritas a la hora de alquilar y que es muy importante que un gestor que hace tu web sincronice plataformas con las que voy a trabajar como partners, como por ejemplo Bookir, Airbnb, casasrurales.net, etc. Bueno, y antes de acabar, destacamos como importante objetivos claros y medibles. Como hemos especificado, proyecto escrito y chequeado con posibles clientes. Vamos a hacer un proyecto realista, vamos a hacer un plan de ejecución realista y vamos a contar con un equipo de trabajo productivo y con tareas claras y concisas. Por cierto, no te olvides que aunque sea un negocio rural, es muy importante hacer un proyecto con un experto. Si necesitas obras, si necesitas un plan, perdón, un plan de obras o un plan de ejecución, es necesario contratar servicios de prevención de riesgos laborales
Importante hacerse con un plan de evacuación y extintores en tu empresa, sea del sector que sea. Otra cosa importante es que hay que tener en cuenta que las comisiones de ventas, sea cual sea tu sector, te suponen un gasto. Contar con tu plan financiero, el porcentaje que hay que pagar a Hacienda según tu forma jurídica al final de año, y esto sí que es en entornos rurales y en entornos no tan rurales. Conclusiones. Vamos a apuntar bien que existen muchísimas posibilidades para hacer algo diferente en el ámbito rural, muchísimas. Que hay una diferenciación y un buen servicio que son todavía más importantes que hacer un negocio estándar para atraer a tu target que quieres para tu negocio. Que durante los últimos años los alojamientos rurales se han convertido en uno de los productos turísticos de mayor crecimiento de la década, y hablo en concreto del sector turístico. Que es necesario conocer bien la zona y que sus recursos para utilizarlos es importante para desarrollar la estrategia de tu negocio. Y que la importancia de Internet como herramienta principal es necesario. Ya para terminar, que estamos justo a tiempo, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras algunas frases de inspiración, como esta de Heinrich Bonnestein, que dice: hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Y ya para que vosotros y vosotras ya os ronde la cabeza con toda esta sesión, que espero que haya sido fructífera, una pregunta fundamental que os tenéis que hacer a la hora de comenzar, y es: ¿cómo ves tu proyecto dentro de 5 años? Muchas gracias. Perdonad porque se han juntado un poquito al exportar la presentación, las letras, pero me alegro de que os haya gustado, espero que os haya gustado, y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición en este mismo momento. A ver, por aquí, sí, ya hay varias preguntas en el chat. Vamos a ver, yo no las logro ver. Voy a volver a entrar y salir porque no las veo. Vamos a ver. Perdonad que tengo la garganta un poquito mal. Vamos a ver. Entro y salgo otra vez porque no se me actualizan. Venga. Vale, sí, perfecto, Marta. Si me las pasas mejor porque por aquí no... cosas del directo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguna experiencia o ejemplo de aplicación de la economía circular de emprendimientos rurales? Bueno, si es que hay muchísimas. Yo me he dedicado toda mi vida a hacer a la moda hecha en España, y os puedo garantizar que es súper fructífero, que creo que es necesario. Ahora también está muy de moda seguir con el diseño, la diferenciación, lo que decimos. Cada estrategia es diferenciarnos del resto, pero podemos hacerlo en economía circular. Eso, por ejemplo, moda, por ejemplo, el tema de panaderías. Panaderías hay muchísimas que han sido genéricas. El pan de pueblo, que para ellos era algo genérico, era como hacer pan para la gente del pueblo, y luego resulta que estaban haciendo un pan tan especial, tan bueno, ese tipo de productos como Colines y demás, que venden pan y otros tipos de productos que están exportando en el mundo, o incluso vendiendo en toda España a través de web. Hay muchísimos. A ver, ¿alguno más? A ver. Ay, mira, ya se me están cargando por aquí. Uy, ¿cuánta gente? De muchos sitios. A ver. Vale. ¿Cómo
acercar a mujeres a este sistema de emprendimiento rural si destina su tiempo entre el cuidado y el proyecto. A ver si entiendo muy bien. ¿Cómo acercar a mujeres a este sistema de emprendimiento rural? Vamos a ver, en concreto a mujeres, creo que, de hecho, ahora también en tema de igual, creo que por las experiencias que he tenido, hay mujeres que están liderando proyectos que quieren echar adelante en muchísimos sectores, como puede ser, por ejemplo, en cosmética, naturales, lo que decíamos en cuanto a apicultura, por ejemplo, sería una empresa que podrías estar cerca de otros sitios para crear cosméticos naturales y crear a tu manera, venderlos online. Esos son, está enfocado a mujeres principalmente como clientas, pero también es verdad que el mundo de la cosmética, igual que el de la moda, bueno, principalmente ha sido siempre un entorno un poco más de mujeres, no tiene por qué, pero sí que viendo de la pregunta me parece súper interesante. Es en concreto otro en concreto es el tema geriátrico para personas mayores. También es un sector que también está liderado en cuanto a empleabilidad por mujeres en el ámbito rural. El tema, como decíamos, restaurante con atención a domicilio de comidas, ¿no? De llevar a comidas, complementar ese restaurante, atención al público general, a llevar comidas a casas de personas mayores que no pueden salir. El tema de eventos principalmente, la atención al público para los eventos también viene liderado por la dirección por mujeres. No sé si con esto te puedo dar algunas ideas, cualquier cosa también os puedo contestar alguna cosilla más. Vamos a ver qué cositas más. ¿Qué tipo de MVP podríamos desarrollar inicialmente para conocer si existe mercado para este servicio? MVP, ¿a qué se refiere en concreto? Si me contestáis por aquí que pueda entender esa pregunta, te contesto lo que pueda entender o conocer. Juan Ignacio. Otra, Javier Arana, existen muchos proyectos enfocados hacia el adulto mayor como emprendimiento rural. Claro que sí, comentabas que principalmente el ámbito rural está enfocado desafortunadamente ahora mismo al entorno rural, porque toda la gente joven ha ido moviéndose a las ciudades grandes y ahora mismo lo que existe es la gente que vive en el entorno rural es la gente mayor. Por eso los negocios principalmente para ese entorno creo que son fundamentales enfocarlos al entorno, a las personas mayores, incluso gente que a lo mejor también vive en las ciudades, también se han desarrollado residencias en zonas más de entornos más despobladas y también luego se van a esas zonas, a esas personas mayores, más que nada por amplitud, por respirar el entorno, ese paisajismo, esa comodidad y creo que vamos, fundamentalmente hay muchísimos, hay que dar la vuelta y pensar un poco, pero hay muchísimos negocios que pueden ser para las personas mayores, por supuesto. ¿Alguna más? Marta, no sé si por aquí me puedes acercar alguna más pregunta, porque veo saludos, pero no sé si hay alguna pregunta más. No quiero dejarme a nadie, no tengo ningún problema en esperar un poquito más si queréis hacer alguna pregunta. Saludos a todos, que estoy viendo aquí desde El Salvador, Paraguay, Valencia, Caracas, Venezuela, Jolín, República Dominicana. Muchísimas gracias por atender. Ah, vale, producto mínimo viable, vale. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de producto mínimo viable podríamos desarrollar inicialmente para conocer si existe mercado para este servicio? ¿Para qué servicio? Me he perdido un poco con tu pregunta, perdona, Juan Ignacio. Si la puedes volver a reformular
porque no sé de qué servicio estamos hablando, de personas mayores, estamos hablando de servicios a personas mayores, porque si es así, bueno, te lo lanzo si es eso y si no me vuelves a escribir. Pues, por ejemplo, lo que comentábamos, simplemente la comida a domicilio de personas mayores creo que es un producto súper rentable, bien estudiado y que la inversión es mínima, por lo que ese en concreto creo que es esencial. Si no es esa pregunta, por favor, Juan Ignacio, me lo vuelves a reformular que encantada te contesto. ¿Alguna pregunta más? Gracias a todos, que veo que estéis ahí poniendo que ha sido muy interesante. Me alegra mucho que os haya gustado. ¿Qué es ahora mismo lo que más funciona en el mundo rural? Pues ahora mismo el turismo rural y lo que comentaba, el turismo rural, tema de negocios con mayores, pero el turismo rural es un sector que está funcionando, lo he comentado en la presentación, dentro del turismo es una de las que más está incrementando dentro del turismo en general. Entonces, creo que el turismo rural sobre todo. Y tema de eventos. Eventos para wedding, cumpleaños, conferencias de negocios, todo eso requiere de espacios libres con unas buenas vistas y creo que es fundamental. También las actividades de ocio tipo lo que comentamos, actividades deportivas, no sé si llamarle así, pero pues, piraguas, subir a caballo, escalada, senderismo, todo eso también son negocios que quizás no las conozco a profundidad, no te puedo decir cuál podría ser el coste de eso, pero puede ser que en alguna de esas tipo de negocios tengan unos costes pequeñitos para empezar. ¿Alguna pregunta más? A ver, estoy pensando en irme a un pueblo con mis padres y tengo alguna idea de negocio para llevar, pero me gustaría saber de algo que ya se esté realizando con éxito. A ver, esto depende de la zona donde vayas a ir. Es que es muy ambiguo porque depende dentro del área de negocio, de turismo, perdón, de negocio de ámbito rural. Puede existir un montón de cosas, pero yo me fijaría principalmente en el pueblo, lo que hablamos, ver en concreto el análisis DAFO que os he hecho, así como unas pinceladas, y ver qué oportunidades tengo, cuáles son mis oportunidades y cuáles son esas fortalezas de las que yo dispongo. Si tengo unos paisajes espectaculares o unos servicios de algo en concreto espectaculares, tengo empresas especializadas allí de algo en concreto, si tengo huertas, si tengo unas vistas tremendas, si dispongo donde vaya a vivir de sitio para hacer huerta, si hay un tipo de cultivo en concreto que no esté masificado y que podamos hacer y luego vender online, como una web ecológica. Tenemos que estudiar en concreto cuáles son las oportunidades que nos brinda esa zona donde te quieres ir a vivir. En turismo rural, ¿hay actividades con los ayuntamientos o son actividades privadas en mayor medida? Bueno, esto depende mucho de las zonas y de las regiones. Hay ayuntamientos que ya están haciendo actividades para el entorno porque ya hay turismo rural un poco establecido en la zona y ya hay muchas casas o hoteles o demás. Entonces ya directamente el ayuntamiento lo que hace es
intentar atraer gente de fuera para favorecer el negocio del pueblo, ¿no? del área, pero en otras ocasiones no está masificado eso, entonces no hay todavía, pero sí que puedes ver alrededor si hay actividades que puedan ser, como os comentaba en la presentación, un partner para mí, para ofrecerlo yo en mi empresa, en ese turismo rural, darles como opción, pues yo qué sé, montar una pequeña hotel boutique en el que, yo qué sé, tienen caballos en el pueblo de al lado o en una finquita que hay cerquita al pueblo y resulta que enseñar a la gente, pues ponerlo como opciones dentro de mi negocio que quiero desarrollar, pues lo pongo como opciones de actividades extra dentro de tu negocio. Además de hacer un negocio rural, puedes tener ingresos extra haciendo participando con empresas que tengas, desarrollando actividades con esas empresas que pueden ser tus aliadas. Es a lo que me refería con la presentación. Espero también que te haya servido. Bueno, pues ya me comentan que se acabó el tiempo. Me alegro que haya sido útil, que os sirva para darle al coco en qué podemos desarrollar. Como os comentaba dentro de la presentación, hay infinidad de cosas que podemos desarrollar en el ámbito rural. Debemos de ser creativos, debemos de hacer unas buenas fotos de lo que queremos hacer, establecer un buen plan, como os he comentado, y bueno, que tengáis muchísima suerte, que mucho ánimo, que el emprendimiento es duro, pero con ilusión y con los pies en el suelo y sabiendo con lo que disponemos, pues podemos hacer grandes cosas y llegar a ser unos grandes emprendedores del ámbito rural y seguir fomentando el ámbito rural. Muchas gracias por esta charlita, por estar ahí y que paséis buen resto de día, de tarde a todos. Un saludo. Hasta luego.